Muy buenas tardes, amigos y amigas de elpensador.io, un medio de comunicación que ya tiene más de 25.000 lectores en Chile y en todo el continente. Como todas las semanas, nos juntamos hoy día para hablar deslenguadamente. Este es el 9º capítulo de nuestro programa Deslenguados, donde participamos normalmente los que aquí estamos. Hugo Cox, historiador, doctor en comunicación; Pedro Barría, abogado experto en temas de salud; y Patricio Alex, ex diputado, ex embajador. Bienvenidos, chiquillos, pero hoy tenemos que darle la bienvenida también a una invitada especial que tenemos, que esperamos que se quede con nosotros con cierta regularidad, por lo menos. Tenemos a la historiadora Patricia Arancibia Clavel, doctora en Historia en la Universidad Complutense. Bienvenida, Patricia. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Muy Álvaro. bien. Bienvenida. Feliz de estar con Bienvenida, ustedes. Patricia. Muy bienvenida. Bienvenida, Gracias. Patricia. A ver, hemos tenido una semana cargadísima de noticias. Hemos tenido la detención de Héctor Yaitul, y digo detención cerrando los ojos, porque me da la impresión, y mi tesis es que no fue detención, sino que fue una entrega muy arreglada, muy programada. Hemos tenido también la filtración de una conversación que se trató de hacer con Yaitul, costó el cargo a una ministra, la primera baja del gobierno de Gabriel Boric, así que hemos tenido una semana muy cargada. Hugo Cox, el micrófono es tuyo para que des el pie forzado. ¿Cómo está tu análisis? A ver, yo quiero partir o sea, hay dos elementos que hay que colocar en juego. Uno, estamos ya a una semana prácticamente del plebiscito de salida. Y eso marca, ¿no es cierto?, hay marcar una inflexión en devenir del país. El 5 de septiembre será distinto a lo mejor al país que hoy día estamos viendo. Y por otro lado, la contingencia misma, el caso de Yaitul, que provoca un terremoto, una crisis en el gobierno bastante fuerte, una crisis bastante dura. Partiendo por lo primero, por el tema del plebiscito, que estamos a menos de, o sea, estamos a una semana prácticamente de él, yo quisiera destacar dos cosas que me llaman la atención. Primero, quiero hacer un paralelo, y Patricia va a concordar conmigo, con lo que fue la Constitución del año 25. La Constitución del 25 surge a partir de dos elementos que eran clave: la cuestión social de los años 20 y la crisis, ¿no es cierto?, en el año 29, que hacen que esa Constitución se tarde 7 años en ponerse en régimen. Y ese es un Claro. dato súper relevante para poder entender la situación en la que estamos. Por otro lado, en ese periodo, al igual que ahora, las instituciones del Estado y la política no daban respuesta a las crecientes demandas de la ciudadanía. Y eso devino en un proceso de inestabilidad durante largos periodos de nuestra historia. Ese escenario que ocurre allá, en ese pasado, quiero traerlo ahora. Y quiero ponerlo en la discusión. Si bien es cierto que la historia no se repite, pero a veces rima. Tú te ríes. Y resulta que aquí vemos altas demandas sobre el Estado, un sector de la población que es muy demandante, cada día más demandante, una estructura política que no está que nos da cuenta de esa realidad, porque antes las demandas eran reivindicativas, era una situación de clase. Hoy las demandas son variadas, porque la sociedad es demasiado diversa. Es decir, aquí hay un variopinto de peticiones que el Estado en su estructura no está en condiciones de responder. Pero ¿qué es lo que estaba pasando? Y aquí hay cosas que me llaman la atención. Si ustedes se fijan, hace un año y medio atrás, un año atrás, el aprobar el texto constitucional que se presenta era un paseo. Todos asumían que ese texto se aprobaba y no iba a haber mayor cuestionamiento. Con el correr de los meses,
empezaron los reparos, producto de la impericia, a lo mejor, llámenlo como ustedes quieran, de la actuación de la Convención Constitucional, cómo algunos constituyentes se comportaron, en fin. Esa discusión fue nublando lo que parecía ser que iba a ser un trámite sencillo. Sale el borrador del texto constitucional y empiezan los conflictos. Lo que aparecía que iba a ser aprobado sin grandes problemas, empieza lentamente, en eso que yo llamo las capas subterráneas de la historia, empiezan a emerger. Y empieza lentamente a enmarcarse un rechazo. Quienes estaban en el apruebo levantan una estrategia de entregar o dar a conocer las bondades que esta constitución tenía. La mayor cantidad de derechos y al mismo tiempo el reconocimiento de las diversidades y de las culturas indígenas que había en este país. Pero no pasó un mes y se empieza a desmenuzar la constitución, el borrador que había. Se empieza a ver que la malla arquitectónica del sistema político era débil y se empiezan a ver las contradicciones. Y surge automáticamente un cambio en la estrategia. Y ese cambio en la estrategia tiene que ver que ahora quienes rechazan esa constitución o traicionaban o mentían o no sabían de lo que estaban hablando. El rechazo sigue en aumento. Y se provoca otra inflexión. Entra el gobierno a la cancha y asume la campaña. Pero hay un cuarto escenario, que el gobierno se da cuenta que no avanza, que la aguja no varía. Y llama a los partidos de su coalición a elaborar y a comprometerse con una serie de reformas al proyecto que se estaba votando, que se iba a someter a plebiscito. O sea, 4 momentos en una sola coyuntura. 4 decisiones estratégicas que se transformaron en una comunicación totalmente difusa, que desordenó a sus aliados, a sus grupos con los cuales estaba trabajando, provocó disconformidad en algunos grupos, y otros reconocieron que la cosa había que arreglar. Y se da una paradoja, que a contar del 5 de septiembre, gane la prueba o gane el rechazo, sigue el proceso constitucional. Si gana la prueba hay que reformarlo. Y si gana el rechazo, porque la constitución del 80 ya todo el mundo la dio por muerta, por lo tanto hay que hacer una nueva constitución. Y en paralelo tenemos 2 problemas que son básicos, que van a seguir funcionando. La seguridad sigue con problemas, el tema económico sigue vigente, y hay un tema que la gente no se percata a lo mejor. Hay un sector de la sociedad, que son los sectores medios que cada día se amplían más, que están en función de que su forma de entender la vida es a partir del consumo. Y si ese consumo se retrae, que aún no se retrae, aún se mantiene, pero si ese consumo se ralentiza, viene un conflicto que es serio, porque demandan al Estado mayor seguridad para no cambiar su forma de vida, porque asumieron que el consumo era la forma de vida. Y ahí hay que responder, en un mundo que está en crisis, en una economía que está en crisis aquí y a nivel global. O sea, hay una crisis global, la guerra de Ucrania no ha impactado. O sea, un Chile globalizado es mucho más complejo. Pero eso está rebotando, ese es un tema que va a rebotar en la sociedad chilena a partir del 5. Pero hay otro en la contingencia, el tema de la Araucanía. Y ahí se da un tema que es muy complejo. Porque yo concuerdo contigo, Álvaro,
no sé si la detención de Yaitul es real o no es real. Pero Hugo, perdón, antes de entrar en el tema coyuntural de Yaitul, ¿puedo hacer un pequeño análisis a tu Sí, análisis? sí, sí, claro. Porque a mí me parece tremendamente interesante lo que tú has expuesto en cuanto históricamente la Constitución del 25, cómo se gestó y cuáles fueron los dos grandes temas el contexto en el cual se dio, la problemática social de la década del 20 y la crisis económica, la Gran Depresión del 29, que hizo que obviamente el proyecto demorara recién en el año 1932, empezara realmente a funcionar como tal, hasta, ¿no es cierto?, la Constitución del 80, con las reformas, las pequeñas reformas que se le hicieron. Me gusta el análisis que has hecho. Eh, pero más allá de eso, justamente a raíz de lo que tú decías, Chile durante todo ese periodo, durante todo el siglo XX, y sobre todo a partir del gobierno militar, eh, descubrió esa clase media que tú señalas, descubrió una nueva forma de relacionarse o de vivir, que es el consumo, que de alguna manera la economía de mercado, la economía social de mercado, como la quieran llamar, se hizo carne a partir del 75 en adelante, 1975, con los defectos, con los problemas que pueda tener, pero en el fondo fue la gran revolución del siglo XX chileno, ¿ah? La transformación económica que sufrió Chile. Pero no fue una transformación económica solamente económica, sino que con las consecuencias que tú estás dando, las consecuencias que hay un país entero o un porcentaje muy alto de la población que sube de nivel, que entra a ser una clase media, no, ya no es esa clase paupérrima o esa clase proletaria de la década del 20 que está con ansias, ¿no es cierto?, de mejorar, sino con una clase media que ya sus hijos entran a universidades, que empieza a culturizarse y que empieza a conocer en mayor o menor grado los beneficios del mercado. Y esa clase media obviamente no quiere ir hacia atrás. Entonces, lo que pasa es que cuando se produce este plebiscito de rechazo, este plebiscito de salida, y se plantea el tema rechazo y apruebo, el problema es que se produce entre el rechazo y el apruebo un cambio sustantivo de estructura. Y por eso, a mi juicio, sin entrar en la coyuntura, el tema, el tema es que el rechazo va ganando fuerza cada vez con mayor fuerza, valga la redundancia, porque esa clase media, ese porcentaje tan alto de la población, no quiere perder lo que ha ganado durante el gobierno militar y durante el periodo de la concertación. Por una parte, y en el periodo de la concertación sobre todo, mucha paz y tranquilidad y la posibilidad de desarrollarse con sus propios emprendimientos y con su propia individualidad. La platita es mía, Eso es básico. ah, eso es algo que ya está metido en el ADN, ¿ya?, de la mayoría de los chilenos. Entonces, el transformar, el tratar piensa tú que en la Constitución del 25 todavía no se había producido el desastre de la caída del muro de Berlín, no se había producido, no se conocía lo que había sido Stalin, no se conocía el drama de los gobiernos de izquierda extrema, ni lo que había sido sus problemáticas de fondo. Entonces, hoy día ya todo eso se conoce, la historia lo ha dado a conocer de una manera abierta y clara. Entonces, es un grupo, yo creo que muy reducido, y con esto termino, el que ideológicamente sigue sosteniendo un proyecto de sociedad que realmente es caduco. Y lamentablemente los que han querido producir un verdadero cambio han unido ese cambio con esa estructura de pensamiento y por eso van a fracasar. Esa es mi posición, eso es lo que yo creo en el fondo, digamos, viéndolo
súper en macro. Ahora podemos ir haciendo el hoyito, ¿no es cierto? Ir viendo todas las pequeñas otras factores que van a influir. Pero en el fondo Chile es un país de clase media y un país que no quiere que le quiten ya lo que ha logrado ganar con su esfuerzo, donde ya el papito Estado no es, ya el papito Estado no es el que le tiene que dar los beneficios, sino que se los da uno mismo. Mira, yo concuerdo contigo, Patricia, en términos de que efectivamente hay un sector de la sociedad muy alto y mucho de eso es primera generación con la universidad. Y ese es un ascenso que no estaba previsto. Y esa generación no quiere perder lo que ganó, no quiere volver a la pobreza. Y por lo tanto se niega rotundamente a la experimentación. Porque eso es lo que conoce. Aquí en esto se siente cómoda. Y yo creo que ese elemento hay que siempre tomarlo en cuenta. Estos no son los sectores proletarios de los años 20, del siglo XX. El sujeto histórico es otro. Exactamente. ¿Sí? Y si no entendemos que el sujeto histórico nos va a avanzar. Por eso es interesante tu análisis. Fíjate que en vivienda apareció un dato para el programa de diseño de la vivienda que no existía en todo el curso del siglo XX y comienzo del XXI. Después del 2000, el pueblo empieza a exigir estacionamiento. Pero tiene que ver con eso. No, Claro. mira, un solo dato que se manifiesta en la ocupación espacial individual, ni siquiera urbana. La vivienda social comienza a exigir estacionamiento. Yo no estoy diciendo que no hay pobres, y ni estoy diciendo que todos los pobres tienen auto. No, Pero nunca cuando construimos el bloque 1010, el bloque 1020, de la Corvi, de Jorge Alessandri, de Frei Montalva y de Salvador Allende y de comienzo de Pinochet. Ese bloque no se pensó jamás en el estacionamiento. Claro. Hasta el año 90 no se pensó jamás en el estacionamiento. Y en los 2000 se seguía sin pensarlo y comenzó el reclamo. Pero, ¿me permite? sí. Yo creo que, bueno, ustedes me han escuchado varias veces decir que nosotros no somos una comunidad, porque una constitución es un asentamiento, es un establecimiento de algo. Y si se busca una nueva constitución, es la constatación de que hay una crisis comunitaria, que tenemos que constituir algo. Y yo creo que, desgraciadamente, en Chile no hay estudios de investigación empírica que nos permitan saber, ni los va a haber, porque no sé por qué las universidades no lo hacen, por qué una persona va a votar apruebo y por qué otra va a votar rechazo. Y en los distintos sectores sociales y de los distintos orígenes. Como hipótesis, yo podría plantear que lo que a los sectores medios más asustó no fue el qué, no fue el contenido del proyecto de constitución, que era lo que a los convencionales les interesaba que la gente viera, sino que el cómo es la idea subrepticia que detrás de ese proyecto hay un modelo de sociedad que se quiere imponer. Y en ese sentido yo creo que la población ha reaccionado con sensatez. La población no quiere experimentos, pero tampoco quiere imposiciones. Entonces, la convención es la demostración más flagrante del fracaso de la política concebida sanamente como articulación, como negociación, como compromiso, como colaboración. Y este fracaso de la política no solo es un fracaso en Chile, es un fracaso mundial. ¿Para qué vamos a hablar de Brasil? ¿Para qué vamos a hablar de Trump? ¿Para qué vamos a hablar de Putin? ¿Para qué vamos a hablar?
es un fracaso mundial. Y esta es la paradoja, cuando existían el bloque socialista y el mundo estaba dividido en dos y la amenaza nuclear paralizaba todo, se podía hacer política y se hacía política, se negociaba, se colaboraba. Claro, se luchaba también por proyectos distintos, pero hoy día yo creo que en Chile lo que hay que hacer es reconstituir la política. En Chile lo que hay que hacer es reconstruir la política. Reconstruir la política para mí significa reconstruir la comunidad. Mientras noten, lo más importante en una comunidad no es el qué, es el cómo. El cómo es el que permite que el proyecto A pueda ser el programa de un gobierno. Después el proyecto B, el programa de otro gobierno y no queda la escoba en el país. Y el proyecto C, el programa de otro gobierno. Y después volvemos al A, al B y al C y así vamos trabajando. Pero eso es Eso diálogo. claro, Eso es eso es lo que yo creo que en Chile ha fracasado. Ha fracasado la política. Y a mí creo que esto nos va a costar reconstituirlo porque los niños, las niñas, los adolescentes que se están formando, ¿qué es lo que están viendo en las noticias? Confrontación, bomba molotov, overoles blancos, eh, parlamentarios que se vituperan, que dicen, se sacan el cuero unos con otros, etcétera. Entonces, yo creo que aquí va a tener que haber un proceso, pero largo, 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 de pedagogía política, de creación de una cultura política, de la colaboración, de la cooperación y del diálogo, porque si no, no tenemos solución nomás. Yo quería tomarme de las palabras de Pedro porque me deja pensando respecto del estado de la sociedad actual. Hugo y Patricia han hablado en el fondo de un cierto sujeto social, pero que ha ido mutando. El sujeto social antes estaba determinado por la clase. Hoy, ¿cómo hacemos lo que Pedro está planteando en términos de reconstrucción de comunidad? En circunstancias que la juventud hoy día ya no se identifica por ese sujeto social. La juventud hoy día se identifica por una diversidad de conceptos de identidad distintos y de identidad que son muy íntimos, casi todos relacionados con pertenencia del orden sexual, del orden de género, del orden étnico, lo que se manifiesta, de hecho, precisamente en la propuesta constitucional. Las alusiones a clase social en la propuesta constitucional aparecen una sola vez. Los pobres, que han sido el grupo históricamente marginado de nuestra historia, no aparecen nunca. Y los que sí aparecen son diversidades y disidencias sexuales, son pueblos originarios, lo que nos dice entonces que las identificaciones que teníamos antes para constituir comunidad ya no existen, son otras. Entonces esa reconstrucción que dice Pedro va a ser tremendamente difícil, porque hoy día hay generaciones que se identifican con un cierto sujeto social y las nuevas generaciones ya no se identifican con ese, ni siquiera con ese en particular, sino con una diversidad de sujetos sociales distintos. Pero Álvaro, no nos olvidemos, a ver, todos fuimos jóvenes, todos los que estamos aquí. Bueno, tú eres muy joven, pero los otros, nosotros los de abajito, tuyo, todos tuvimos nuestras utopías, nuestros sueños. Yo creo que toda generación y todos los jóvenes tienen el derecho, y no solo el derecho, el deber, es parte de su juventud, es parte de su esencia, tener esa diversidad. A mí eso no me asusta para nada, ¿ah? Porque antiguamente también existía esa diversidad, pero de otra forma, eran otras diversidades. No ese es el problema. El problema, a mi juicio, es un tema más bien valórico, que tiene que ver con dos elementos que a mi juicio son básicos para la convivencia y la democracia, que es el diálogo y el respeto. Sin diálogo y respeto es imposible que se logre lo que Pedro y todos ansiamos. Porque a mí no me importa para nada tener discusiones políticas o tener discusiones y puntos de vista contrarios con quien sea.
yo no tengo problema, es decir, casi me entretiene más que estar con un grupo de gente que piensa igual que yo. Me da un poquito lata eso. Es más entretenido ir teniendo nuevos inputs ya y poder ir pensando cosas nuevas. Pero es en la medida en que haya un respeto a esa posición y que haya un diálogo. Sin respeto y diálogo, cuando la violencia se pone por sobre el respeto y el diálogo, estamos perdidos. Y el problema es que los políticos y esa política que queremos rescatar, los políticos en general empezaron a utilizar de un tiempo a esta parte la violencia como un arma para ganarse a esos grupos que querían los cambios más profundos. Entonces, por ahí estamos mal. Entonces, mientras no haya una fuerte, definitiva y clara posición frente a la violencia de todo tipo, de género, política, ideológica, mientras eso no esté absolutamente claro, no es posible, Pedro, que se logre salir adelante. Por lo Estoy de tanto, el acuerdo contigo. término para que Pato hable es que si queremos un 5 de septiembre mejor, tenemos que hacer esa pedagogía en nuestras casas primero, Ujú. ¿ya? En los colegios y especialmente en los profesores. Sí, sí, adelante. Sí, es que eso es muy cierto y no va a funcionar ni se va a abrir camino al diálogo si se sigue dando camino a esta política de las identidades, que quiere reemplazar la política y que parece razonable cuando se trata de una expresión de anhelo de reconocimiento, que es un mandato fundamental del ser humano, el recibir el reconocimiento, bien lo decía Hegel, el motor de la historia, reemplazando la idea de Marx de que la lucha de clases sería el motor de la historia. Yo, no sé, tengo mis amores todavía con el materialismo histórico, así que me gusta mucho, pero no puedo dejar de entender que existe un valor, un anhelo de reconocimiento y la política de las identidades se transforma en una exageración deformada que socava las bases de la democracia porque socava el universalismo. Y eso es lo peligroso, porque cuando tengo una necesidad de sustentar la idea universal de que todos somos iguales en derecho, de que todos tenemos en un determinado país, en una sociedad, rasgos culturales, lenguaje, identidad común que nos hace creer en la idea de lo universal como derecho, lo que ocurre para dirimir es la necesidad del diálogo. Pero si se fomenta la política de las identidades, se pone en cuestión la igualdad ante la ley, se pone en cuestión la ciudadanía, se pone en cuestión la cultura compartida y se interviene la vida pública de manera que tú comienzas a acentuar todas las diferencias, las étnicas, las sexuales, las de género, las ambientales, las culturales, porque está esta falsedad brutal de decir de que si esto se normaliza, estarían sometidas y querrían ser dominadas y aplastadas. Y que lo que hay que... Entonces, creen que la ciudadanía es una especie de farsa de la verdadera identidad. Y entonces apuntan a destruir, queriéndolo o no, yo no puedo decir si lo quiere, pero socava el universalismo de la democracia y comienza a ser reemplazado por una especie de popurrí, de mosaico de las identidades. Y ahí se arriesga el peligro de transformar la política en una actividad que pierde la capacidad deliberativa que exige justamente el diálogo, en que el estatus de origen es más importante que la propia vida social y que lo que las personas hacen. Entonces, se reemplaza el valor, dicen algunos, de lo que usted hace por el valor de su estatus. Y eso es extraordinariamente grave porque ese tipo de particularismo fue el que inspiró muchísimos de los textos de la Constitución, que era lo que estaba señalando Álvaro, y que va a dificultar el diálogo, que bien decimos todos que es indispensable y necesario. ¿Por qué? Porque yo me afirmo en mi identidad. Incluso, fíjate que llegan hasta menospreciar la idea de la existencia de clase y la idea de la ideología. O sea, la inspiración no es ideológica. Yo
En uno de nuestros clubes de diálogo que hicimos, alguien dijo, mire, aquí no interesa combatir el sistema liberal, aquí lo que interesa es que podamos imponer un sistema feminista, porque por la naturaleza y la identidad del sistema feminista, un modelo feminista de vida rompe y hace innecesario el sistema neoliberal. Yo ya no, yo te digo con todos los respetos y toda la lucha a los derechos de la mujer, no he escuchado nunca, no sé cómo se Pero, dice. pero eso que tú puedo decir dices, que eso- Pato, perdón, Pato, pero es que eso que tú estás diciendo del feminismo, llévalo a toda la Constitución. a todo. Todos son derechos, pero no hay ningún Todo. deber. Es decir, No, Ajá. el drama de pero antes, fondo aquí son no, que pero antes, tenemos muchos sí, pero- derechos, pero no tenemos no, pero deberes. antes de decir de los deberes, lo que estoy diciendo es que al hacer política desde la identidad, tú defiendes lo tuyo, lo particular, tu parcela, y no tienes mirada sistémica. ¿Y qué es lo que constituye una ideología como concepto? Es el conjunto de las ideas un conjunto de ideas organizadas de manera sistemática, donde tú haces una proposición para la sociedad que en la época nuestra de nuestro comunismo era casi religiosa, en que nosotros teníamos respuesta a las preguntas originarias de la humanidad y el destino de la misma, pero no te digo necesariamente exagerar a ese extremo, pero de ahí a no tenerla, a no tener mirada de organización del sistema. Por eso decíamos en otra reunión que alguien puede tranquilamente decir, mire, a mí no me importa qué pasa con las mineras, a mí lo que me importa es que no haya plantas desalinizadoras de agua. A mí no me importa lo que pase con las empresas pesqueras. No me importa la inversión extranjera, ni me importa que Chile sea un país pesquero. A mí lo que me importa es que no se desarrolle el salmón porque es agresivo. A mí no me importa, y así continúas con la repetición de estas caricaturas desde el punto de vista ideológico y que son fomentos de una política de identidades que es tremendamente peligrosa, que viene en un envase de la lucha por los derechos de quien ha sido aplastado y que tiene derecho a reclamar su reconocimiento con justeza, pero lo tiene que reclamar en el conjunto de los derechos difusos, es decir, y mira, cuando se hacen los reclamos, yo lo estuve estudiando, ayer tuvimos una reunión en la Universidad del Desarrollo, un debate de las distintas posiciones respecto al tema vivienda, al tema urbanismo. ¿Qué es lo que tú ves? Que lo que se hace es una transformación de una constitución en un verdadero listado avanzado de políticas públicas. Pero si una constitución no son las políticas públicas, tú atropellas con una supremacía constitucional los derechos democráticos del legislador. Entonces, ¿para qué tiene el legislador si tú vas a imponer el listado legislativo ya desde la propia Constitución? Es decir, entonces podrías reemplazarlo por el Tribunal Constitucional, que haga las veces de democracia, o por el Poder Judicial, que haga las veces de democracia y dirima los conflictos. Entonces, la propuesta de identidades empieza a socavar la propia democracia, y en eso hay una verdadera ceguera cognitiva. Entonces voy finalmente a decir que qué es lo que termina ocurriendo, que aquí se produce en la decisión del voto una tremenda emocionalidad sobre la base de principios fundamentales. Yo sé, dentro de lo escaso que sé en materia de información de derecho constitucional, que la Constitución de Nepal y la Constitución de Sudáfrica estableció una serie de principios muy importantes en todos los aspectos, pero lo dice claramente, estos son principios, principio para tal, principio para tal, principio para cual, y los va repitiendo. Aquí se transforma en un listado ilusorio y después en un avance de políticas públicas. En esta línea es cuando es peligroso que se apunta solo a la mirada de los derechos colectivos, porque cuando una madre reclama contra la leche cuando está en lactancia y la justicia resuelve la protección de esa madre, y Pedro lo sabe bien esto, no es para esa madre, es difuso. Son todas las madres las que terminan beneficiadas con el fallo, porque no es una demanda solo a su necesidad de pedir su indemnización, es para el retiro de la leche de todas las madres y para la solución de todas las madres. Ahora se establece esta idea, se empieza a reforzar esta idea del derecho colectivo, porque está marcado por esta deformación de la democracia, que es la de las miradas de la sociedad a través de las identidades.
Eso es muy malo porque al final liquida el diálogo, porque como no tienes necesidad de tener acuerdos sobre intereses de derechos difusos que abarquen a toda la sociedad y que partimos de la base que queremos tener a lo menos igualdad en algunas cosas básicas, se defiende desde la identidad y se pierde la lucha por la igualdad. Macron lo dijo recién hace muy poco, muy poco. Todo este racialicismo, todos estos grupos de identitarios que se han empezado a formar, están destruyendo nuestra convivencia democrática, porque ya no hay interés del diálogo. Hugo había levantado la mano. A ver, mira, yo quiero plantear cuál es el escenario ¿Mm? o el telón de fondo de todo esto. El micrófono, Hugo. ¿Cuál es el telón de fondo sobre el cual estamos trabajando? Yo creo que aquí hay un estado anómico que avanza lentamente y sin vuelta en las condiciones actuales. Este estado de anomia lo percibimos en el desborde hacia el Estado. Si lo que ocurre en el sur es un desborde al Estado, lo que ocurre con la delincuencia es un desborde del Estado. Cuando salimos a las calles vemos la basura o las murallas llenas de rayado, es un desborde al Estado. Es un desborde al orden. Aquí lo que ha ido ocurriendo lentamente, todo esto es producto, es consecuencia de lo que estamos, parte aquí, es que el entramado, el tejido que permite sustentar una serie de normativas que vamos respetando en función del colectivo, hoy están rotas. Perdón, te voy a dar un ejemplo también urbano, Hugo, déjame interrumpir para reforzar tu idea. Los grupos que se llaman grafiteros urbanos, que se suponen que son acciones de arte urbano, que ya llevan más de 50, 30 años desarrollándose en el mundo, han llegado a tal exacerbación que no existe respeto, no solo a la propiedad individual, en que te dicen, mire, este muro es para el graffiti, a mí no me interesa su casa, este muro es para el graffiti, y nosotros queremos reconocimiento de nuestra identidad, y después van a la municipalidad a exigir apoyos sociales para su acción de arte, los sprays, financiamiento, protección, hasta colación han pedido en algunos lugares porque quieren fortalecer ese tipo de acción. Pero además de atentar a esa propiedad individual, atenta a la propiedad colectiva y a la propiedad urbana, que es que tú quieres pasar en una calle en que no quieres tener el Museo de Bellas Artes con la cúpula de Jequié completamente pintada, porque hay un grupo identitario que tomó sus derechos de grupo como derechos colectivos sin entender el interés del derecho difuso de que todos queremos una ciudad que tenga respeto a su propia tradición y su propia historia. Y para más remate, lo divertido es que miro la Constitución y en la Constitución, propuesta de la Constitución, me dice, le ofrezco, queremos una ciudad, un entorno adecuado, una vivienda digna. ¿Qué quiere decir digna? Un entorno urbano libre de violencia. Mira, qué ridícula la contradicción. Perdona la idea, No, quería interrumpir para reforzar esa. Está bien. O sea, yo creo, o sea, a ver, vuelvo a lo que estaba hablando. O sea, este tejido sobre el cual se construyen las sociedades y que finalmente son los tejidos que permiten que funcionemos como sociedad, hoy está roto. Y cuando uno pensaba que la libertad de uno dura mientras no estorba la libertad del otro, eso se rompió. Claro. Por lo tanto, el proceso político que viene a continuación del 4 de septiembre es más complejo. Y la pregunta que yo me hago, ¿está el Ejecutivo, el Legislativo, los partidos políticos a la altura de estas circunstancias? Los partidos por lo menos no. Entonces, es de tal envergadura el camino que hay que iniciar que se requiere de, como diría un futbolista, colocar la pelota al piso. Sí, pero como dice Álvaro, ¿qué haces tú con las identidades si esto no es una cuestión de dialogar de un día para otro? No, por eso te digo que es muy complejo. Muy complicado, eso va más allá de los partidos, las posiciones políticas. Entonces, el escenario sobre el cual vamos a transitar a partir del 5, sea quien sea, sea cual sea el resultado,
es de alta complejidad y nos puede llevar a escenarios mucho más complejos. Es lo que Don yo Patricia, creo. Patricia, a ver que está tan pensativa. No, y yo quería escuchar la opinión de Pedro, pero a ver, lo que quería decir yo mientras hablaba Pato e interrumpí, claro, este tema de los derechos colectivos es algo que rompe un poco la idea de la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, ¿no es cierto?, que aprendimos en el colegio, que eran los derechos que surgen, eran derechos individuales. Y bueno, y empezó a surgir toda una nueva camada de derechos que son estos derechos colectivos, que en definitiva eh, están en directa relación con ciertos grupos. Entonces se da toda esta paradoja que está hablando Pato Ale. Pero más allá de eso, lo que yo quería señalar es que esta constitución que se quiere aprobar, o que algunos quieren aprobar, es una constitución que habla de puros derechos. Y cuando queremos hablar de diálogo y queremos hablar de diálogo y de conversación y de entendimiento, lo tenemos que hacer a partir de deberes, porque el primer deber es el deber ciudadano, y el deber ciudadano es el deber de toda una común unidad, ¿ya? Diversa. Es como la universidad es la unión de diversidades, ¿no es cierto?, de diversas facultades. Bueno, un país es lo mismo, ¿ya? Estamos unidos en la diversidad de cada ser humano, pero somos una sola nación. En la medida en que no tengamos el deber de defender, de tener como pilar fundamental esa estructura que nos dio forma republicana hace 200 y tantos años, y no la tengamos como base y empieza a fragmentarse, estamos perdidos. Y creo que una de nuestras primeras tareas es justamente asumir que más que derechos o antes que derechos, lo que tenemos que hacer es tener deberes fundamentales como ciudadanos que impliquen como consecuencia derechos. Porque yo no saco nada con decir que voy a tener derecho a una vivienda digna si es que previamente no he hecho algo para tener esa vivienda digna. No es porque tengo una varita mágica que voy a tener una vivienda digna. Es porque porque desde que el mundo es mundo, las personas trabajan y hacen cosas, ¿ya?, para tener sus pertenencias. Entonces, a mi juicio, mientras no tengamos claros que hay ciertos deberes que cumplir para lograr ciertos objetivos y tenemos derechos que salen de la nada por nada, estamos muy mal. Entonces, incluso antes del diálogo, antes del respeto, lo primero que hay que enseñar es a cumplir ciertos deberes básicos, incluso el deber fundamental de ir a votar, que también, y eso que yo soy una persona muy liberal y los liberales piensan que el voto debe ser voluntario. Yo en eso estoy en absoluto desacuerdo. Yo creo que el voto debe ser obligatorio porque es un deber como ciudadano de un país, de una identidad mayor, tener esa capacidad para poder pedir derechos. Si yo ni siquiera tengo el deber de ir a decir quiénes son mis representantes o qué constitución quiero, ¿qué derecho puedo yo entonces solicitar? Entonces, para mí hay un tema valórico, de valores, no valórico, no moralinas, no de temas de valores morales, estoy hablando de valores humanos, que son fundamentales y que obviamente no están y no estuvieron en discusión en la constituyente, ni mucho menos. Y lo que se hizo fue lo que ustedes están diciendo. Fue en el fondo
Yo creo que lo que pasó en la Asamblea Constituyente fue más bien una catarsis. Una catarsis de personas que Mucho de eso, necesitaban ¿no? en un momento determinado Sí. un lugar que no era obviamente el lugar para hacer una constitución para todo un país. Y la búsqueda del reconocimiento. ¿Ah? La búsqueda del reconocimiento de las identidades, pues. Exacto, pero no era el lugar No. para hacer. La constitución es algo mucho más serio, como decía, yo no sé si Pedro o Hugo. La constitución es algo fundamental, básico. ¿Ah? Entonces, yo veo muy difícil el futuro. Yo desde el estallido social, desde octubre del 2019, que yo veo que este país está en una vorágine hacia abajo. Ahora yo pienso que cuando tú haces una mirada más global y más profunda de la historia, tú te das cuenta que estos son como son cosas que van de un lugar a otro. ¿Ah? Lo que pasa es que estamos en este momento en una situación en que el gong está yendo hacia una izquierda muy radicalizada, pero que a mi juicio todavía no llega al fondo, no ha tocado el fondo, pero en algún momento va a tocar y va a volver a irse lentamente hacia el otro lado. Así ha sido la historia siempre. Y nosotros creemos que estamos viviendo el fin del mundo. No lo estamos viviendo. Lo estamos viviendo como generación, quizás. Como generación. Patricia, si gana el apruebo, ese giro, en vez de ir hacia el centro, va a ir hacia la derecha más extrema. No, mira, yo creo que no hay derecha extrema. ¿Qué derecha extrema hay en Chile? ¿Hay derecha extrema? Sí. Hay propuestas de derecha extrema, desde el punto de vista político, desde el punto de vista social, pero lo que quiero decir es que tú tienes razón y que efectivamente el fracaso de todo esto, si llega, y yo le agrego, si llega a ganar el apruebo, yo insisto que lo que se detiene es el proceso de transformación. Es decir, entramos en un laberinto de propuestas ilusorias, o sea, propuestas ilusorias que entran en un laberinto de equivocaciones y errores de una constitución mal hecha, que van a trancar el proceso de cambio, lo van a hacer impracticable con un gobierno lleno de dificultades, que no se maneja a sí mismo y que no tiene un parlamento que controle políticamente. En esa situación de demanda, con las ilusiones sembradas, lo que viene es inevitablemente un desinterés de la gran masa que Pero es de clase media, y va a terminar en un gobierno que busque lo opuesto. No, y puede terminar en algo mucho peor. Yo creo que los historiadores no tienen una esfera de cristal que puedan decir qué es lo que va a pasar en el futuro, pero yo creo que los que estamos acá sabemos perfectamente que todo indica, es decir, hay como está en el ambiente, sabemos que lo que viene para Chile no es bueno. Nada de lo que viene en Chile. Gane el apruebo o gane el rechazo. Va a ganar el rechazo, yo soy una convencida. En lo único que estoy optimista. Pero estoy optimista que gane el rechazo, aunque no signifique mucho. Sí, pero ahí yo me distingo de ti porque yo tengo una mirada a la izquierda tuyo, y yo digo que lo que no me gusta desde el punto de vista de la política, del ejercicio próximo de la política, es que si gana el apruebo, inevitable el próximo gobierno sea de derecha. Bueno, eso sería maravilloso, pero sería maravilloso porque volveríamos a un crecimiento mayor, bueno, pero no es tema de hoy. Pero sí, lo que yo es quiero también decir, tema de hoy. Yo voto rechazo, principalmente porque creo que el rechazo da continuidad a un proceso de cambio donde también la derecha quiere participar, y en cambio el triunfo del apruebo tranca el proceso de cambio y da un triunfo a la derecha en un momento en que no hay voluntad del proceso de cambio. Perdona, Pedro, te interrumpí. No sé si Patricia terminó. sí, no, por favor. Sí. Mira, a mí me abisma, siempre me ha abismado en realidad, no solo ahora, siempre me ha abismado la insularidad cultural de nuestro país. Sí. Nosotros estamos debatiendo aquí algo
cuando este mundo podría explotar en una conflagración nuclear y se acaba toda la discusión. Nosotros en Chile no tenemos la costumbre de mirar más allá de nuestras fronteras y ver el contexto internacional y mundial en que nos estamos moviendo. Por ejemplo, lo que dice Patricia es muy cierto. Esta condena a la violencia como método de acción colectiva política tiene que ser un método, una condena en lo interno de los países y sobre todo en el terreno internacional. En el terreno internacional hay actos violentos y hay actos estúpidos. O sea, por ejemplo, a mí me pareció que lo que la señora Pelosi fue a hacer a Taiwán fue una estupidez. Fue una estupidez que no agregó nada y restó mucho. Fue una provocación al gran gigante chino y realmente esa provocación provocó que en Corea del Norte se lanzara un tremendo misil de prueba y todos esos actos van colocando en peligro la paz del mundo. Entonces, estamos viviendo en Chile y en el mundo un momento extraordinariamente difícil y peligroso. Si no está en juego el futuro de la humanidad por una pandemia o por una nueva pandemia, puede estar en juego por unas guerras que se eternizan. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que hay un tema que es el siguiente. Gane el apruebo, gane el rechazo, no se resuelve el problema del diálogo, de la conversación, de la negociación. O sea, con una celebración en la Plaza Italia de 10.000 personas de un grupo o de otro grupo, no se resuelve el problema político de este país. Y yo creo que aquí hay un drama que es el siguiente. Cuando yo decía que la gente está votando más por el cómo se hizo la Constitución que como el qué, es porque yo creo que estamos incursos en una ideología del supremacismo. Así como en Estados Unidos hay supremacismo blanco, aquí hay supremacismo indígena. Hay supremacismo etario. Hoy día ustedes pescan un diario y no ven. Alguien me preguntó el otro día qué le faltaba a este gobierno. Yo dije, mira, yo creo que le faltan muchas cosas, pero lo primero que le faltan son más canas. Más canas. Y tú ves un gabinete, todos con pelo negro. Bueno, yo no tengo nada contra los jóvenes, yo también fui joven, pero también es cierto que cuando hablamos de la interdisciplinaridad, no hablamos solo de la interdisciplinaridad en términos de disciplina científica, hablamos de la interdisciplinaridad también en términos etarios. Y cuando hablamos de la paridad, no podemos dejar afuera a los viejos y decir, no, los viejos no sirven para nada, entonces somos solo jóvenes. Entonces yo creo que ahí se está construyendo un futuro contradictorio. O sea, esto de revivir los trenes, que lo encuentro maravilloso, es un poco revivir el pasado. Pero también revivir el pasado significa, por ejemplo, tener gabinetes con personas mayores, personas menores, hombres, mujeres y todo el mundo. Entonces yo creo que aquí estamos en un intríngulis súper complejo. Súper complejo. No hay como la sensación de que puede haber algún referente que se pueda seguir. La Iglesia Católica dejó de ser el referente moral que fue, ya no lo es. O sea, todo el problema de la pedofilia la terminó de hundir completamente. Entonces, Pero hay que asumir ciertas culpas, ¿ah? claro, Hay que asumir quizás las ciertos- universidades podrían hacer algo. Si nosotros a la política le introdujéramos más ciencia, estaríamos haciéndole un gran favor, porque lo que necesita el país hoy día es un país que se acostumbre a dialogar, y dialogar significa tener no solo certezas, sino que tener principalmente dudas. El mundo científico avanza detrás de las dudas y el mundo político también avanza detrás de las dudas. sin Entonces, por duda. ejemplo, cuando se critica el modelo político de la Constitución, no hubo ningún convencional que dijera, oye, démosle
O sea, yo no comparto que el modelo político sea maravilloso, pero a ningún convencional se le ocurrió decir, bueno, démosle el beneficio de la duda. ¿Por qué todo tiene que ser certeza? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque está construida la Constitución sobre la base de la certeza, la fe ciega, el destino final, maravilloso, todo eso. Y Por no eso probado es por que- la historia. Claro, por Claro, eso es que nosotros, por eso es que reemplazan ponen la supremacía constitucional por sobre la democracia legislativa y claro, avanzan en lo legislativo para imponer desde la Constitución el atropello al ejercicio democrático es- posterior. eso se Entonces, llama sobre la base, supremacismo, claro, eso es supremacismo, muy bueno el término, no lo había escuchado nunca así, pero supremacismo. efectivamente lo que hacen y es muy tramposo porque dice, no, lo que nosotros queremos justamente es que este conjunto de derechos que usted me critica que son poesía, yo los transformo inmediatamente en compromiso legislativo y por tanto los doy por asegurado. Y entonces, ¿para qué tiene el ejercicio democrático futuro en que usted elige su representante? Si ahí tiene que tener el diálogo. Mira, Claro, Pero y Yaitul justamente es lo contrario de lo que hemos hablado en todo este programa. Representa, es el símbolo justamente de la violencia. Y yo creo que aquí hay que hacer una autocrítica, hay que hacerla, y sobre todo la izquierda tiene que hacer una autocrítica muy profunda, y creo que sobre todo el gobierno tiene que hacer una autocrítica muy profunda, el propio Boric y los propios partidos de izquierda que avalaron con sus votos en el Congreso y aplaudieron durante mucho tiempo, incluso estoy pensando en el estallido social, que avalaron esa violencia de la manera que la avalaron, y entendiendo que Yaitul, en este caso, que es un símbolo que va más allá del tema de la identidad que planteaba Pato, ahora lo estoy planteando como símbolo de la violencia en este momento, de lo que estamos hablando, en el fondo, es que fuimos como sociedad desde el 2019 en adelante aceptando eso, como aceptamos los overoles blancos en el Instituto Nacional, como aceptamos la tirada de jarrón a la ministra de Educación hace no sé cuánto en el 2011. Es decir, empezamos a aceptar, y hemos llegado a Yaitul. Lo estoy poniendo entre comillas esto, espero que la gente entienda, ¿no? Que estoy poniéndolo como simbología, ¿no? Sí, se Eh, entiende. Supongo que se entiende. ¿Ah? Sí, Entonces, sí, sí, se hay entiende. que hacer una fuerte autocrítica. ¿Ah? Y Y el también, Partido Comunista es el primero que tiene que hacer la autocrítica porque ha jugado a dos bandas desde que nació. oye Y eso, Patricia, Pato, tú lo tienes que saber más que nadie. Jugó lo desde que perfecto, nació sí, como ideología, jugando a dos bandas. Y ha jugado a dos bandas desde que se fundó en 1922. Entonces, eh, 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 ahí eh, está el origen de la violencia no, y la política. autocrítica que debería, tiene razón Patricia, en el sentido de la autocrítica, hacer una autocrítica presente hoy día de parte del gobierno. Yo no he escuchado a ningún personaje del mm, gobierno, incluso al presidente, que yo esperaba que hubieran hecho un reconocimiento después de la detención de Yautul y hubieran dicho, ¿sabe? Nos equivocamos durante la campaña cuando dijimos que queríamos derogar la ley de seguridad del Estado. Porque gracias a la ley de seguridad del Estado claro que lo de pueden la poner. vieja y repudiada historia pasada, es que se pudo detener a este hombre hoy día acusado de todo lo que se le está acusando, la violencia que se le acusa. No hay una disculpa del gobierno ante el país y ante sus electores diciendo cometimos un error al decir que estas eran leyes represivas del pueblo. Nos equivocamos, debieran haber dicho, el gobierno debiera haber dicho, pedimos perdón por habernos equivocado de haber puesto en nuestro programa y en nuestro discurso de campaña derogar esta ley que nos ha permitido detener a este terror. Mira, no sé si está probado todavía ese terrorista o no, pero tiene antecedentes para eso. O tiene cargo de 54 atentados, en fin, no quiero meterme en el lado jurídico, pero hay una responsabilidad política. Yo no veo esa autocrítica del gobierno. Y aquí lo que señalaban ustedes es de ahí donde uno llega a pensar que esta puede ser hasta una maniobra política. No me diga, no tiene derecho ni la vocera, ni la ministra del Interior a pedirnos que no discutamos políticamente de esto. No me diga, no saque provecho político de esto, porque yo quiero colocar el valor de mis ideas, de lo que yo defiendo,
frente a la conducta equivocada del gobierno respecto al tema de Yaitul. El tema de Yaitul y lo que ocurrió. La culpable ahora parece siendo la Janet Vega. Ella es el fusible de todo. La ministra social, ella es la culpable de todo. El resto no, son santas palomas. Nunca dijeron de que querían derogar la ley de seguridad del Estado. Nunca fueron a buscar el diálogo con los mapuches. Nunca fueron a buscar el diálogo cuando estaban en el problema más álgido, que esto lo iban a resolver a pura palabra. A mí me gustaría que el gobierno dijera, nos equivocamos, pero no le eche la culpa a la ministra. Es una maniobra, a ver si en los últimos días... Oye, el Pato, pero hay diálogo, una cosa, perdona, una cosita cortita, el diálogo como panacea, como solución mágica, es existe. tan parecido a como la eliminación del OEF en un minuto de Frafra. Ujú. O sea, estas soluciones simplistas a problemas complejos no resultan nunca. Mira, yo creo que no Vox podemos esperar. para Sí, el para cierre, porque finalizar. ya estamos en la hora. Sí, yo creo que no podemos esperar una autocrítica del gobierno, porque en el gobierno existen dos almas. Sí. Un sector importante del gobierno apoya fuertemente las causas indígenas, que incluso se han demorado en tramitar, por ejemplo, o mediatizar los estados de seguridad pública. Los estados de Acuérdense, emergencia. ¿ah? Los estados de emergencia. Los estados de emergencia. Acuérdense que querían sacar un estado de emergencia intermedio. Sí, pues. Ajá. Y entonces tiene un problema serio en el utilizar, yo lo he dicho en varias oportunidades, los instrumentos que el Estado le otorga para reponer el Estado de Derecho. Y mientras eso esté ocurriendo al interior del gobierno, no va a haber autocrítica. Yo creo que eso está muy lejos de que vaya a ocurrir, porque no tiene sustento al interior de su coalición nomás. Eso, Álvaro. Sí. Tú me decías. Ya el reloj, como siempre, implacable, pero pasamos una hora de, yo diría, extraordinaria reflexión. Quiero agradecerles a todos, como siempre, su participación y la gente que nos ve. Yo creo que entiende que en el fondo este rato de reflexión responde también a un trabajo de análisis y de estudio durante toda la semana. Quiero agradecer también a Patricia Arancibia por habernos acompañado hoy día y espero que su presencia se repita con regularidad con nosotros. Yo creo que ha sido un aporte también desde el mundo de la historia y de la experiencia. Gracias por decirme joven hoy día, me hace sentir muy bien. Sí, Gracias. eso no es ningún mérito, eso es biológico. Tal cual, Yo por que lo he mismo. estado de la causa. Bueno, Muchas gracias a ustedes. que tengan un excelente fin de semana y que la fuerza los siga acompañando. Nos vemos la próxima semana. Ok. Hasta la otra semana, que Chao, estén bien. Patricia, Que chao, descansen. Pedro, chao, Chao. Pato. Nos vemos el próximo Un viernes. Un gusto. abrazo. Hasta el otro viernes. Un abrazo.